Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al canal una vez más. Y bueno, pues el día de hoy vengo a compartirles una idea muy sencilla para alterar una carpeta súper básica y que la podemos conseguir a un costo muy económico en las papelerías como Office Depot, Lumen, etcétera, pero también creo que las podemos conseguir en papelerías locales. Así que si ustedes quieren ver esta idea súper sencilla, les voy a dejar primero el procedimiento de cómo fue que yo la alteré y con qué tipo de materiales que a ustedes, que les gusta tanto la papelería como a mí, muy fácilmente pueden tener en casa, y después se las muestro a detalle. Así que si ustedes quieren ver este procedimiento, pues quédense y vamos a comenzar. Y bueno, pues miren, aquí tengo el material que voy a estar utilizando para esta carpeta de layouts, porque mi plan pues es realizar mínimo un layout por mes. Es algo que me propuse y espero poderlo llevar a cabo este año, y lo quiero compartir con todos ustedes porque a lo mejor igual y se animan a llevarlo a cabo, porque este proyecto pues lo vamos a realizar una vez al mes, entonces no nos va a quitar realmente mucho tiempo. Incluso lo podemos ir haciendo un poquito un día cuando nos sintamos inspiradas o inspirados para realizarlo. Entonces miren, lo primero que yo tengo aquí es una carpeta súper básica. Esta yo la compré en Office Max y si mal no recuerdo me costó, creo que no sé si entre 25 o 35 pesos. Yo la quise así, no la quise de plástico, no la quería más cara ni mucho más, porque yo pensaba precisamente intervenirla. No voy a hacer cosas tan complicadas para que también sea una idea para brindarles a ustedes y que se animen a llevar a cabo esta actividad. Aquí yo tengo un montón de protectores tamaño carta, incluso que las he utilizado en otro momento y yo aquí los he ido guardando. Entonces estos me van a servir porque los layouts generalmente son en tamaño 30 por 30 centímetros, que es 12 por 12 pulgadas, o incluso otros más pequeñitos. De hecho, venden las fundas precisamente para los layouts, pero yo en este momento no voy a desembolsar para comprarme ese tipo de fundas, sino reutilizar estas carpetillas que yo tengo aquí, y aquí es donde yo voy a estar colocando mis layouts y los voy a realizar con esta medida. Es como una medida estándar que pues se nos puede facilitar el conseguirla, por eso decidí también hacerlo así. Ahora lo que vamos a hacer es tunear, por así decirlo, o embellecer nuestra carpeta. Yo tengo esta, ustedes van a poder utilizar la que tengan, incluso a lo mejor si ya tienen una viejita, pues reutilizarla. Y lo que voy a hacer no es forrarla, porque yo quiero conservar incluso el color craft de este cartón, el color crudo, por así decirlo. Y lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí papel, sí, de scrap, y lo voy a cortar dejando un margen o un contorno en lo que es la carpeta. Voy a colocar este papel, aquí ahorita voy a marcar para cortar, y que me quede un margen en todo el contorno con este color craft. Y después lo que voy a hacer es, con otro papel decorado, voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a dejar ese margen con este papel decorado que está abajo y lo voy a colocar arriba. Igual voy a dejar un margen, porque en el centro voy a colocar, por aquí me encontré con esta imagen que en algún momento imprimí y me gustó mucho, es de My Melody, entonces la quiero aprovechar para colocarla aquí en el centro. Por lo pronto, lo primero que voy a hacer es colocar lo que es el papel decorado para que ustedes vayan viendo cómo se va dando la transformación. Entonces vamos a empezar por cortar nuestro papel. Tengo estas tarjetas que son también de un papel de scrap y quiero cortar un par de ellas que quiero utilizar en la portada. En su caso, ustedes lo pueden sustituir por stickers o algún tipo de adorno que ustedes quieran colocar.
sí pues vamos a colocar, a pegar nuestras piezas que ya cortamos a medida. Ya tengo pegadas mis piezas y ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar estas dos tarjetitas, pero lo que quiero hacer es que les quiero dar un poco de volumen y no que queden así como en plano. Entonces voy a aprovechar estos restos de papel ilustración, ya los corté a medida, y voy a pegar estos tarjetones encima de ellos para que me dé volumen y esto le dé un realce y se vean mucho más bonitos. Entonces primero voy a pegar las tarjetitas encima del papel ilustración y después ya los voy a montar directamente en la carpeta. Ahora lo que voy a agregar son estos stickers de números, poniendo de referencia que es el año 2022 para señalar que esa carpeta va a contener mis layouts de ese año. Y también le voy a agregar esta media blonda dorada para que le dé brillo y luz a ese 2022. No puede faltar un colgante en esta bonita carpeta y voy a utilizar uno de estos llaveros de la colección Girly de la tienda de Prichos. Me gusta el corazón, creo que combina más porque tiene lila, entonces vamos a utilizar este y le voy a hacer algunas modificaciones como quitarle lo que es la cadena y hacerle una perforación. Voy a utilizar mi crop a dial y voy a colocar un eyelet. Miren, le puse esta cadena de bolitas en blanco, me gusta muchísimo más que la otra del llavero. Y entonces voy a hacer la perforación y voy a utilizar mi eyelet lila para esta carpeta. Aquí voy a perforar con esta aguja en la parte de hasta abajo del corazón para poderle meter una argolla y una borlita a este corazón. No le quise hacer el hoyo arriba porque tiene aire para que esté esponjosito y si yo le pincho ahí pues se va a hacer feo. Entonces miren, aquí ya meto la argollita con la borla y se va a ver más bonito. Y pues bueno, ahora sí vengo para mostrarles completamente cómo quedó el resultado finalmente. Y aprovecho para invitar a los que están aquí por primera vez, si a ustedes les gusta el contenido de compras de papelería, del uso que le damos a esa papelería, incluso de ideas de scrap, de manualidades, todo lo que tiene que ver con el mundo del papel, pues los invito a que se suscriban porque seguramente el contenido de este canal les va a gustar. Los invito a que me dejen sus comentarios, a que me dejen su manita arriba si es que les gusta el contenido de los videos que les comparto. Y pues ahora sí les voy a mostrar la carpeta. Como pudieron ver, es una carpeta de cartón muy simple, simplemente cartón comprimido. Y no le hice nada ni por atrás, así lo dejé, no quise invertir en ello más que en la cuestión de la portada, en la que ocupé dos papeles decorados que ustedes que les gusta la papelería, sé que muy seguramente en casa tienen papel decorado. Esta imagen que yo la tenía impresa de hace tiempo y decidí en este momento utilizarla, y un par de tarjetas también de papel de scrap, pero que esto lo podemos sustituir por stickers. Y pues las que son fanáticas de comprar en Prichos tenemos un montón de artículos que podemos darle uso al decorar este tipo de carpetas tan básicas que la verdad, como les comentaba, no son nada caras. Por este lado, como vieron, fue donde yo puse esto de 2022 porque la idea es que yo voy a utilizar, como les comenté, esta carpeta para mis layouts de este año. Es una propuesta y un proyecto que quise comenzar porque finalmente, además de todo lo que yo les comparto aquí, creo que bien me puedo dar un tiempecito para desarrollar un layout mensualmente y tener aquí mínimo 12 layouts al año. Por la parte del colgante, como vieron ahí,
utilicé este llavero de la colección Yearly, pero yo lo alteré y le puse esta borlita que recién la adquirí. Muy posiblemente la próxima semana les voy a estar subiendo el video con unas cosas de papelería que compré, con esta cadenita de borlita que la pueden conseguir con Claudia Galván, que también ya les he mostrado compras de ella, y únicamente 2 lacitos, 2 pedacitos de listón por acá, y fue todo lo que hice para el colgante. Creo que quedó muy sencillo pero muy bonito, y que era la idea que yo quería darle a esto: conservar el color craft y combinarlo en este caso con colores pastel. Este color del cartón craft es muy amable, muy amistoso, por así decirlo, y lo podemos combinar con lo que sea, con colores claros, con colores oscuros. Anímense y combínenlo con lo que ustedes deseen y van a ver que se ve muy bonito. Es una idea muy sencilla que les quise compartir porque sé que muy seguramente ustedes en casa tienen material para reciclar, incluso carpetas a las que le pueden dar este tipo de uso. Es una idea que para todas las que nos gusta la papelería y que almacenamos muchas cosas, esto nos puede ser de mucha utilidad. Algo que me faltó y que lo voy a estar haciendo es que yo creo que aquí en el lomo le voy a poner otro 2022 para que esto, al momento de que yo lo almacene y me quede de esta forma, yo pueda checar que esta carpeta, independientemente de que la reconozca por lo que es el colgante, yo la pueda identificar y ver el número que tiene aquí. O bien, si ustedes van a ponerle nombres y tiene que ver con materias o algo así, entonces podemos colocarle aquí en el lomo el título de lo que tenemos almacenado. Espero que la idea les sirva de inspiración, les sirva para hacer uso de sus materiales de papelería. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte, y como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.